Iniciación al urbanismo, teorías y modelos urbanos. Libro Diseño Urbano, Teoría y Método, Gustavo Munizaga Vigil. Capítulo 3, La ciencia urbana, teorías y modelos urbanos. Desde los años 60, un conjunto de nuevas teorías han sido formuladas en relación a las transformaciones urbanas y metropolitanas de la última mitad del siglo XX como consecuencia de los profundos cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción. En 1962, el profesor Melvin Weaver anticipa el impacto de las telecomunicaciones e Internet en la descentralización territorial de las actividades y de los empleos, el surgimiento de nuevos centros, cities y la creación de regiones urbanas dispersas e interconectadas. Estos cambios son descritos en 1997 por el geógrafo Chandler Harris a través del modelo de la ciudad periférica, el cual enfatiza el reemplazo de los centros urbanos tradicionales y las áreas urbanas compactas por múltiples agrupaciones de actividades y fragmentos urbanos dispersos en el territorio, tales como los parques empresariales, centros comerciales, regionales, centros de logística y bodegaje, grandes barrios cerrados y nuevas ciudades privadas, complejos recreativos y nodos de transporte, todos interconectados por redes de autopistas, sistemas metropolitanos de transporte público y redes de telecomunicaciones. Este modelo reemplaza la antigua noción de suburbio por un tipo de ciudad periférica intensa en relaciones y actividades, pero plagadas de nuevos conflictos de transporte, segregación social y sustentabilidad ambiental. No obstante que los modelos anteriormente presentados reflejan gran parte de los fenómenos de las nuevas regiones metropolitanas, en particular en los países industrializados, estos no permiten describir completamente lo ocurrido en las de los países emergentes, como en el caso de nuestro continente latinoamericano. Es por ello que destaca el modelo sobre la estructura de las ciudades latinoamericanas realizado por Ernest Griffin y Larry Ford, y los ajustes hechos por el propio Ford en 1996 a este modelo. Este modelo describe la estructura de la ciudad latinoamericana dominada por un centro histórico del cual emerge un corredor o cono que concentra a los sectores de mayor ingreso económico a lo largo de un corredor que conecta con los nuevos núcleos comerciales, malls, localizados en la periferia. Las clases medias se ubican contiguas a este cono de altas rentas, mientras que los barrios vulnerables o las zonas de vivienda informales se ubican en el resto de la ciudad, ocupando zonas de bajo valor en las periferias y zonas interiores degradadas o de riesgo. Los sectores productivos se localizan en sectores distantes, en zonas de menor valor, a lo largo de las autopistas y líneas férreas, conectando con nuevos parques industriales en la periferia. El espacio personal y la proxémica de Hall. Los modelos ecológicos analizan la organización de los grupos sociales en relación con el espacio, tanto en términos de geografía como de ubicación y dimensiones. Estos modelos complementan otras teorías sociológicas al estudiar cómo los grupos humanos generan patrones de conducta, valores y relaciones en el entorno urbano. El principal referente en este campo es Edward Hall, quien introduce el concepto de proxémica para estudiar cómo las personas utilizan el espacio en su vida diaria. Hall considera el medio como un instrumento conductual donde el uso del ambiente refleja la organización social. En su teoría distingue diferentes distancias y zonas espaciales, entre ellas la distancia mínima, distancia personal, distancia social, distancia pública, y estas categorías explican la forma en que las personas interactúan en su entorno inmediato, sus hogares y hasta en la planificación de las ciudades. Las teorías y modelos de economía espacial. La economía espacial y la teoría locacional analizan la formación y distribución de los centros urbanos, considerando su relación con el territorio y las actividades económicas como la agricultura, industria, comercio y servicios. Estas actividades dependen del espacio en los recursos naturales, el capital, la mano de obra y la infraestructura. El estudio económico urbano examina la localización de actividades, los diferenciales de renta, las relaciones comerciales y la concentración urbana, destacando el papel de la ciudad como agente económico en la redistribución de bienes y recursos. El análisis económico de la ciudad se basa en tres enfoques principales: en la teoría de la renta de la tierra, la teoría de la base económica y la teoría de los sistemas urbanos. Estas teorías explican la formación de los centros urbanos y su jerarquía, además de estudiar la morfología espacial de la ciudad y la distribución de agentes económicos. La teoría locacional, desarrollada después de 1930, destaca la influencia del espacio en la economía, con aplicaciones en planificación urbana, transporte y base económica. La geografía humana y la geografía urbana han influido en la economía urbana, proporcionando metodologías y análisis espaciales. También la ecología ha contribuido a la comprensión del espacio intraurbano,
mientras que la física ha permitido aplicar modelos como la ley de gravedad para entender la movilidad urbana y la atracción de zonas económicas. La ciudad influye en la creación y redistribución de riqueza, afectando la producción, distribución y consumo dentro de su territorio. Su papel como agente económico se fundamenta en el patrimonio económico, que incluye territorio, población, infraestructura y capital cultural. También en la producción de servicios urbanos como transporte, agua y electricidad, además de facilitar intercambios culturales y económicos. Y en la economía decisional, al gestionar recursos colectivos y coordinar el desarrollo económico. Este enfoque es clave en la planificación urbana, ya que permite diseñar estrategias para mejorar la sostenibilidad y competitividad económica de las ciudades. Condiciones para la formación de un centro urbano. Para que una ciudad se constituya como centro urbano deben cumplirse ciertas condiciones esenciales. Desarrollo agrícola suficiente para generar un excedente monetario que sostenga a la población no agrícola. Estructura política y social organizada que distribuye eficazmente los recursos y permita la acumulación de capital. Crecimiento demográfico y migración hacia los centros urbanos, impulsado por la demanda laboral en sectores industriales y de servicios. Desarrollo de medios de comunicación y transporte que faciliten el comercio y la interacción económica. Además, la concentración de actividades económicas y construcciones genera economías de aglomeración, donde se aprovechan economías de escala y externalidades al agrupar distintas actividades en un mismo espacio. Los factores internos y externos en el crecimiento urbano responden a factores internos como la indivisibilidad tecnológica, las economías de escala y las economías externas que fortalecen la competitividad de la ciudad, y los factores externos donde la base económica de la ciudad determina su crecimiento según su función en la exportación de bienes y servicios. En este marco, la tipología de Max Weber clasifica a las ciudades según su origen de ingresos y funciones económicas, lo que permite comprender mejor su desarrollo y especialización en la economía global. Tipologías y teorías vinculadas al análisis urbano. El análisis urbano ha identificado un conjunto de variables clave que influyen en la formación del orden urbano. Estas variables se vinculan a las teorías económicas sobre la ciudad, abordando cuestiones como el uso de recursos limitados y la optimización de soluciones posibles. La teoría económica de la ciudad busca explicar la formación de los órdenes territoriales relacionados con la producción, distribución y consumo. La creciente preocupación por los aspectos urbanos surge en paralelo con el proceso de urbanización acelerada de los últimos 100 años. La tipología de Max Weber. Max Weber desarrolló una tipología de ciudades que integra el análisis económico con el estudio del origen de los ingresos utilizados en la ciudad. Según Weber, el origen de estos ingresos es clave para determinar la demanda agregada del mercado urbano. Clasificó las ciudades según la oferta, el intercambio y la demanda local, considerando factores como la especialización económica, las relaciones económicas con la región y la demanda proveniente de sectores externos. Weber distingue 3 tipos de ciudades: la ciudad principesca, dependiente de grandes consumidores externos; la ciudad industrial, cuyo crecimiento se basa en la industria local; y la ciudad mercantil, centrada en el comercio local y exterior. Para Weber, las ciudades en la realidad suelen ser mixtas, combinando varios tipos económicos. Los modelos de economía espacial analizan las interdependencias entre diferentes actividades urbanas, los patrones de localización y las economías de agregación. Estos modelos estudian cómo los factores espaciales influyen en el sistema económico y cómo los factores económicos afectan la localización. Van más allá del centro urbano, considerando la economía urbana y regional y cómo las fuerzas externas impactan el mercado de suelo. Los temas clave incluyen el análisis de los problemas del centro urbano, las áreas periféricas, la teoría de los lugares centrales, la base económica urbana, los usos del suelo, la densidad y la accesibilidad, entre otros. Las teorías económicas del espacio. El desarrollo de la teoría económica del espacio comenzó con los trabajos de Johann von Thurner en 1826, quien analizó la relación entre el centro urbano y la región rural circundante como área de mercado. Desde su trabajo, la teoría económica espacial se ha centrado principalmente en las teorías de localización, que constituyen una de las principales expresiones del análisis económico urbano. Centro y periferia urbana y rural. El modelo de círculos concéntricos de von Thurner
Parte del supuesto de un terreno plano y continuo, con costos de transporte idénticos en todas las direcciones. En el centro de este espacio se encuentra una ciudad que actúa como mercado para la producción agrícola de la región. El modelo considera cómo los costos de transporte afectan a la renta de las actividades agrícolas, determinando la localización óptima de las actividades productivas. Esto da lugar a la formación de franjas circulares que representan distintos tipos de producción agrícola en función de la distancia al mercado. La teoría de la localización industrial se desarrolla a través del trabajo de Alfred Weber en 1909. Weber propone que los factores determinantes de la localización empresarial pueden ser generales como el transporte y los costos de producción o específicos como las materias primas. Según Weber, las empresas deben tomar decisiones de localización basadas en minimizar los costos totales del proceso productivo, considerando los gastos de transporte y otros factores económicos. Esta teoría se aplica a cualquier tipo de proceso productivo y establece la relación entre los costos de transporte y la ubicación de los recursos y los mercados. Los problemas de las áreas urbanas centrales y periféricas han sido tratados en profundidad por la escuela ecológica Burgess, Hoyt, y en teorías como los umbrales de desarrollo de Boleslaw Malix. Estas teorías exploran cómo las áreas urbanas y sus alrededores se desarrollan y cómo las distintas zonas de una ciudad se interrelacionan social y espacialmente, influyendo en su crecimiento. La teoría de los lugares centrales de Walter Christaller en 1933 propone que las ciudades funcionan como lugares de servicios centralizados para las zonas rurales circundantes. Christaller explica que la distribución de los lugares centrales sigue un patrón jerárquico, con zonas de servicio hexagonales. Esta teoría se relaciona con la escasez de servicios y la población necesaria para mantenerlos, lo que lleva a una jerarquía entre las ciudades de una región. También desarrolló los conceptos de áreas de influencia y la teoría de la gravedad para explicar las relaciones entre centros urbanos, basándose en un modelo gravitacional donde la atracción de una ciudad depende de su población y la distancia que separa a las áreas influenciadas por ella. Esta teoría fue más tarde reformulada por otros geógrafos y economistas, con la incorporación de polos de crecimiento y áreas de influencia. Teorías de la renta de la tierra o del suelo urbano. Walter Isard destacó la importancia de la distancia o fricción del espacio en la renta del suelo, un factor que se refleja en los costos de transporte. La teoría de la localización y sus implicaciones sobre los costos de transporte son fundamentales en el análisis de la renta de la tierra y estos postulados fueron desarrollados y perfeccionados por Alonso. Sus modelos son la base para la teoría de la renta urbana. Alonso toma como base el Tratado sobre la Renta Agrícola de David Ricardo, 1817, que establece que el rendimiento de la tierra depende de su proximidad al mercado. Las tierras más cercanas tienen menores costos de transporte, lo que les otorga una ventaja competitiva aumentando su renta. De manera similar, von Thuner explica que la renta en cualquier localización es igual al valor del producto menos los costos de producción y transporte. La teoría de la renta del suelo urbano de Alonso perfecciona los enfoques previos y se considera un intento riguroso de aplicar la teoría económica a los fenómenos territoriales urbanos, especialmente en el uso residencial del suelo. Esta teoría permite simular los valores territoriales de una ciudad, interpretando la formación de los precios de los terrenos como un equilibrio de mercado. Cada usuario, ya sea residente o empresa, busca maximizar su nivel de satisfacción o ganancia al seleccionar la localización y cantidad de terreno adecuado. Los propietarios, por su parte, venden o alquilan su terreno para maximizar su renta. Para simular los precios de los terrenos urbanos, Alonso utiliza el concepto de curvas de precios de oferta, que representan el precio máximo que un usuario está dispuesto a pagar por un terreno en función de su localización. La competencia entre los usuarios determina los patrones de uso del suelo y los valores territoriales. Las limitaciones del modelo de Alonso radican en su enfoque simplificado del espacio urbano y el uso de una función continua de costos de transporte que varía con la distancia al centro. Sin embargo, Alonso considera la estructura de la red de transportes y las relaciones entre los subcentros urbanos en su análisis. La teoría de la renta del suelo urbano también permite examinar cómo variables globales afectan los valores del suelo y el crecimiento urbano. Por ejemplo,
Un aumento en los ingresos reales de las familias puede generar una mayor demanda de terrenos, lo que puede llevar a una localización periférica. Asimismo, el crecimiento demográfico incrementa la demanda de terrenos, lo que eleva los valores del suelo. Una mejora en los transportes, al reducir los costos o tiempos de viaje, puede reducir los valores en el centro urbano y aumentarlos en la periferia, favoreciendo la expansión del área urbana. La teoría de la base económica. La teoría de la base económica es uno de los enfoques clave en el análisis económico urbano. Esta teoría se centra en la predicción del crecimiento urbano y se basa en el análisis funcional geográfico y la contabilidad regional. Su principal aportación es la explicación del crecimiento de las ciudades a través de los multiplicadores de empleo derivados de las actividades básicas, aquellas que satisfacen una demanda externa a la ciudad. Además de explicar factores externos, esta teoría también permite analizar las actividades endógenas dentro del espacio urbano. Las causas endógenas se refieren a las fuerzas internas que impulsan el desarrollo urbano. Entre ellas destacan las economías de aglomeración, que se producen cuando actividades similares se concentran en un solo lugar. Esto genera ventajas como la reducción de costos, el acceso a un mercado más amplio y la integración de empresas. Dentro de estas economías se encuentran las economías de localización, que surgen cuando actividades similares se agrupan, y las economías de urbanización, que provienen de la proximidad de actividades diversas. Ambas generan interdependencia entre los sectores industriales y de servicios, lo que favorece el crecimiento económico en las ciudades. Por otro lado, las causas exógenas explican el crecimiento urbano mediante actividades exportadoras de la ciudad, aquellas que no dependen de la demanda local, sino que están dirigidas hacia mercados externos. Estas actividades forman la base económica de la ciudad y, a través de un coeficiente multiplicador, generan empleo y afectan el nivel de renta total. A diferencia de las actividades no básicas que satisfacen necesidades locales, las exportadoras influyen directamente en el crecimiento económico y espacial de la ciudad. El crecimiento urbano depende de la interacción entre factores endógenos y exógenos, los cuales se influirán de manera diferente según la situación histórica de cada ciudad. Por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas el crecimiento inicial suele ser impulsado por causas endógenas debido a las economías de aglomeración. Sin embargo, en ciudades industriales medias de países desarrollados, el crecimiento es más determinado por causas exógenas, ya que se basa en la capacidad de exportación. La teoría de la base económica ha dado origen a diversos modelos de proyección para anticipar el crecimiento urbano. Estos modelos se dividen en dos grandes grupos. Los primeros son los modelos predictivos, que se basan en los multiplicadores de empleo generados por las actividades básicas. Y los segundos son los modelos generales de urbanización, que analizan la relación económica y social que afecta el comportamiento de los agentes económicos en el área urbana. Finalmente, dentro de estos modelos de localización espacial, existen modelos de transporte, de comunicación y accesibilidad, como los de Loudon Wingo, Melvin Weaver y Richard Meyer. En ingeniería de transporte, a partir de 1960, se desarrolla un campo de alta especialización y que con modelos de computación ha evolucionado a los mayores grados de sofisticación en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Las variables de densidad y de concentración de los patrones de localización se compatibilizan con modelos dinámicos de flujo y accesibilidad, y estos afectan el comportamiento de población y actividades. La racionalización del transporte urbano regional permite modelos de nuevas ciudades y la aplicación del transporte como un factor clave del desarrollo metropolitano y regional. Teorías y modelos de la forma colectiva. Los modelos de la forma colectiva provienen de una tradición extensa vinculada a disciplinas como la arquitectura de la ciudad, el urbanismo y el diseño urbano, con una vigencia de 2500 años. Este enfoque se refiere al análisis del espacio y la forma colectiva, que se define como la asociación de elementos urbanos que, al unirse, crean una configuración subordinada a la unidad de la ciudad. A diferencia de la forma singular de un objeto o edificio, la forma colectiva involucra la interacción de diversas partes que conforman el todo urbano. A partir de aquí, se busca ofrecer un marco simplificado para estudiar los problemas teóricos y prácticos relacionados con la organización espacial de las ciudades, explorando los modelos morfológicos y semióticos que son fundamentales para la arquitectura y la urbanística, y concluyendo con los paradigmas y modelos estructurales que ofrecen una comprensión más integrada de la estructura urbana. La morfología y la semiología están estrechamente vinculadas al estudio de la forma y percepción de los entes, y juntas, junto con la función, conforman una trilogía fundamental desde la teoría de Vitruvio. Estas disciplinas se aplican al análisis de la forma urbana, abarcando elementos clave como el espacio, la forma,
y su materialización física en forma natural o edificada, así como su interpretación como lenguaje. Las formas arquitectónicas se enfocan en entes singulares, mientras que la forma urbana se refiere a configuraciones más complejas que requieren un enfoque de diseño urbano. El espacio tiene tres interpretaciones principales, como idea abstracta, realidad concreta y experiencia existencial. El espacio abstracto trata conceptos como dimensiones, límite y propiedades geométricas, mientras que el espacio concreto se refiere a lo físico y sensorial, ya sea artificial o natural, y constituye el contexto de la forma urbana y arquitectónica. El espacio existencial está relacionado con la experiencia humana y la comunicación, siendo clave en disciplinas como la antropología cultural y el arte. Estas dimensiones del espacio y forma son esenciales para la construcción de modelos y paradigmas en arquitectura y urbanismo. Los elementos morfológicos y semiológicos del espacio y forma se expresan en modelos, tipos y configuraciones materiales, que constituyen la base ideológica de diversas escuelas de pensamiento en la arquitectura y el arte moderno. Estas incluyen el figuratismo, expresionismo abstracto, cubismo y constructivismo, entre otras. Aunque estas teorías tienen una fuerte consistencia teórica, su aplicación estricta en la ciudad presenta dificultades teóricas y metodológicas, especialmente al analizar la forma colectiva. Sin embargo, estas teorías continúan siendo fundamentales para el estudio del diseño urbano y la organización del espacio en las ciudades. Características del espacio, de la forma natural y de las formas edificadas y urbanas. Las propiedades fundamentales del espacio se establecen a través de sus relaciones dimensionales, topológicas, características materiales y su uso. Esas propiedades se relacionan en la geometría y la física y se manifiestan en la forma, la cual incluye la dimensión, ubicación, contexto, color y materialidad. El espacio se puede entender en diferentes características como espacio ilimitado, dimensional, lugar geográfico, ámbito y como recorrido espacio-temporal. Estas dimensiones abren un abanico de connotaciones matemáticas, lógicas, estéticas y arquitectónicas, esenciales en el estudio de las formas colectivas urbanas. El conocimiento del espacio también involucra un proceso cognitivo, donde la distinción entre formas y figuras y cambio y movimiento refleja funciones diferentes del cerebro humano. Esta distinción se ve reflejada en el uso de sustantivos para cosas, figuras y formas y verbos para describir movimiento o cambio. En el caso de la forma urbana, las complejidades del espacio y su percepción requieren una visión más integral y operativa que trascienda los métodos tradicionales como los descriptivos o estilísticos. La arquitectónica de la ciudad toma un enfoque más estructural en lugar de una mera yuxtaposición de edificios, destacando la importancia de la semiología y el diseño urbano. El diseño urbano enfrenta tres grandes problemas que requieren una nueva teoría: la escala creciente de las ciudades, su complejidad creciente y la adaptabilidad al cambio. Estos problemas demandan una teoría de la forma que considere las jerarquías de asociación entre los elementos urbanos. Alexander, en su enfoque, resalta la necesidad de ajuste de la forma urbana a los nuevos requerimientos del contexto. Las ciudades no son estáticas, sino dinámicas, y deben adaptarse al cambio y al crecimiento, lo que plantea nuevos desafíos para la morfología urbana. El proceso de creación de la forma colectiva se compone de tres elementos fundamentales: la concepción de la idea, que da lugar a un modelo conceptual; la organización formal dimensional, que refuerza los métodos y categorías operacionales a través de teorías de proporciones como el modulor; y su materialización constructiva, que se expresa en normas empíricas y técnicas. Los modelos de forma colectiva pueden ser analíticos u operacionales según su propósito y función, siendo fundamentales en la práctica del diseño urbano. Categorización de los modelos de forma colectiva. La siguiente tabla presenta un esquema teórico que relaciona modelos espaciales con los procesos de diseño y los factores analíticos y operacionales que intervienen en el estudio y desarrollo del espacio arquitectónico y urbano. La tabla se estructura en tres columnas principales: modelos y elementos, procesos y factores analíticos y operacionales. En la primera columna están los modelos y elementos, donde se encuentran los modelos analíticos y los modelos operacionales. A su vez, los modelos analíticos se encuentra el espacio abstracto, el espacio concreto y el espacio existencial. Dentro de los procesos se describen las etapas que intervienen en la creación y el desarrollo del espacio.
donde encontramos la concepción, la composición, materialización, percepción, uso y significación. En la tercera columna se encuentran los aspectos que se consideran en el análisis y diseño, como la idea y la teoría, el programa, el lugar y la construcción, la imagen y la identidad, el hábitat y el lenguaje. Como interpretación general, esta tabla plantea un modelo integral del diseño espacial que va desde lo abstracto hasta lo concreto y existencial. Cada fase del proceso está ligada a factores específicos de análisis y operaciones. Además, conecta 3 enfoques clave: morfología, función y semiología. Este esquema propone una metodología para entender, diseñar y evaluar el espacio arquitectónico desde su concepción teórica hasta su apropiación existencial por los usuarios. Los procesos constitutivos de los modelos morfológicos. La conceptualización del espacio tiene una fuerte connotación filosófica e ideológica que se remonta a los griegos y se desarrolla a lo largo de la historia. Desde la escolástica hasta la matemática cartesiana y la formulación espacial del barroco, en esta época el espacio se considera una realidad que se transfigura a través de representaciones estilísticas y culturales, influenciada por los avances científicos en astronomía, como las teorías de Copérnico, Galileo y Kepler sobre la estructura del universo. Filósofos como Leibniz y Pascal, junto con físicos como Newton, continúan replanteando el espacio como una idea y una realidad física. Esta reflexión filosófica impacta directamente el arte y la arquitectura que reflejan esta comprensión en sus diseños. La concepción del espacio en la arquitectura está ligada a una idea más abstracta que luego se traduce en formas constructivas, un proceso que integra los avances científicos y tecnológicos con los paradigmas culturales de cada época. Una vez planteada la pregunta sobre qué constituye el espacio y cuáles son sus límites, surge el siguiente interrogante: ¿cómo se mide y organiza este espacio? La organización dimensional del espacio, un concepto que abarca dimensiones matemáticas, físicas y geográficas, se ha desarrollado a lo largo de la historia, comenzando con las primeras civilizaciones. Desde el 2000 a.C., culturas como la egipcia, china, india y maya ya tenían sistemas precisos de medición y métodos para determinar el tiempo y el espacio, reflejando una relación intrínseca entre la medición y la organización de los asentamientos humanos. En este contexto, las primeras ciudades y la arquitectura se estructuran bajo reglas precisas, con trazados regulares y orientaciones determinadas, una característica que también se encuentra en la pintura y escultura de la época. Estos principios organizativos influenciados por la geometría y la mecánica dieron lugar a formas y espacios regulares en la arquitectura clásica que continuaron prevaleciendo hasta la Revolución Industrial. En este periodo, las dimensiones y la organización del espacio fueron regidas por principios geométricos y proporcionales que se reflejaron en los estilos arquitectónicos clásicos. La materialización constructiva es un proceso integral que comienza con la concepción del espacio y la organización de las dimensiones y culmina en su construcción física. Este proceso ha sido influenciado por una amplia gama de teóricos y arquitectos, desde Vitruvio hasta figuras más contemporáneas como Le Corbusier y Alexander. La forma y la materia están en una relación dialéctica donde los principios teóricos y las ideas iniciales se materializan en la construcción real. Con el avance de la tecnología y la innovación en los materiales, las técnicas de construcción y la automatización, el enfoque contemporáneo de la arquitectura y la urbanización se enfrenta a nuevas oportunidades y desafíos. El uso de nuevos materiales, el acondicionamiento ambiental y la creación de hábitats artificiales tienen profundas implicaciones para el futuro de la arquitectura, lo que plantea la necesidad de nuevas reglas y formas de organización aún difíciles de prever, pero fundamentales para abordar los retos urbanos y espaciales del mañana. Los procesos que constituyen los modelos morfológicos reflejan un tránsito desde la idea abstracta hasta su materialización concreta, integrando influencias filosóficas, científicas y tecnológicas. Este enfoque no solo se limita a una dimensión estética o funcional, sino que se conecta con las transformaciones en la tecnología, la cultura y la percepción del espacio a lo largo de la historia. Los procesos constitutivos de los modelos semiológicos. La semiología como estudio de los sistemas significantes. La semiología se ocupa de los sistemas significantes como imágenes, sonidos, gestos y objetos que transmiten significados. Estos sistemas no siempre constituyen un lenguaje formal, pero funcionan como herramientas de comunicación. El estudio de la semiología explora cómo los elementos visuales y sonoros transmiten mensajes y cómo estos se relacionan con rituales, protocolos y espectáculos. La relación entre percepción, pensamiento y lenguaje es fundamental para comprender cómo estos sistemas generan significados en la cultura. La arquitectura como lenguaje y forma colectiva. La arquitectura en este contexto se plantea como una forma de lenguaje, ya que las obras arquitectónicas y la ciudad actúan como medios de comunicación, transmitiendo significados a la sociedad. Al igual que los sonidos en la lengua hablada o los símbolos escritos, la arquitectura no solo cumple una función funcional o estética, sino que también comunica de manera cultural. Así, la ciudad, como un sistema significante, alberga diversos tipos de lenguajes que permiten una rica experiencia comunicacional.
La relación entre espacio, forma y cognición humana. El espacio y la forma son elementos centrales en la cognición humana. La relación del ser humano con los lugares y su capacidad de percepción y construcción de estos espacios da lugar a la creación de la arquitectura. Esta, a su vez, no solo es una respuesta a necesidades funcionales, sino que también está impregnada de valores estéticos y simbolismos. La ciudad, como forma colectiva, se convierte en un significante que refleja las construcciones culturales y sociales de la comunidad, fusionando lo útil y lo valórico en una experiencia espacial significativa. Según Norbert Schulz, el concepto de lugar y espacio se vincula con la cultura y la comunicación social. La arquitectura no solo responde a necesidades prácticas, sino que también es un medio de expresión de pensamientos y conductas. Los gestos arquitectónicos son leídos dentro de un contexto social y tienen un impacto en las interacciones entre las personas. El diseñador transmite un significado a través de sus obras que debe ser entendido por los receptores para lograr una comunicación efectiva. El significado común en el diseño urbano. Abel afirma que para que la arquitectura sea un medio efectivo de comunicación debe existir un significado común entre el diseñador y los receptores. Sin una comprensión mutua del mensaje, la comunicación no se logra. En ese sentido, el medio construido se convierte en un vehículo para respuestas compartidas, facilitando la interacción social y estableciendo una relación entre el ser humano y el entorno construido. Esta es una de las razones por las que la organización y el orden son esenciales en el diseño urbano. Lenguaje y ciudad como grandes invenciones humanas. La ciudad y el lenguaje son consideradas dos de las invenciones más importantes de la humanidad. Ambas funcionan como sistemas de significación donde los individuos intercambian pensamientos y valores a través de sus estructuras y lenguajes. La interacción entre espacio y lenguaje es clave para comprender cómo las ciudades, como sistemas significantes, permiten la comunicación y la expresión de la cultura y la identidad social.